Mis hermanos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches, días, madrugadas, según la zona horaria en la que estén. Pues estamos en una ocasión más, Mor y Jos. Hola, Mor, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchísimas gracias. Bienvenidos, aquí estamos en otro episodio. Así es, estamos ahora en esta ocasión tomándonos un café con mi hermano por elección y porque quiero y porque puedo, el doctor Daniel Reyes, quien es médico especialista en medicina familiar adscrito al servicio de urgencias de una unidad médico-familiar del IMSS. Iba a decir Instituto Mexicano de Seguro Social, pero ya habría estado muy largo, ¿no? Sí, creo que sí. Mi hermano, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, mi Peter? Muy buenas noches, Normita, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Hola, No, Daniel, bonita noche. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Y gracias a ti, mi hermano, por tomarte el tiempo. Sé que tienes chamba, sé que estás yendo a la clínica, sé que tienes un consultorio y que te estés tomando este tiempo. La verdad te lo agradezco enorme. No, al contrario, Pedrito, para lo que se pueda y cuando se pueda con todo el gusto y pues aquí estamos, ustedes dirán. Claro. Y pues para darle un poquito de velocidad, porque sé que estás ocupadito y toda esta cuestión, vamos a comenzar con la sesión de preguntas y respuestas que nos hicieron llegar la gente preguntándonos sobre esta, porque mencionamos que íbamos a tenerte aquí, y entonces nos empezaron a caer estas preguntitas con las cuales queremos romper mitos y realidades que tiene la pandemia, el COVID-19, ¿no, amor? Así es. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuánto dura el periodo de incubación del COVID-19? Bueno, hay un estimado, el promedio es de 5 días, pero los estudios han demostrado que la incubación también depende del estado inmunológico, es decir, de las defensas del huésped, en este caso el ser humano. Varía entre 2 días, máximo 14 días, pero el promedio es 5. Una persona que porta el virus, tentativamente los síntomas empiezan a partir del 5.º día. Ok. ¿Y cuáles son estos síntomas, mi hermano? Mira, son muchos y muy variados, pero bueno, de acuerdo a la definición operacional y lo que se está manejando a nivel institucional y nivel nacional, son 3 principales. Uno es cefalea. Cefalea es el término médico para el dolor de cabeza, es un dolor de cabeza intenso. Otro dato es fiebre, que es temperatura igual o mayor a 38 grados centígrados, por lo general es persistente y va acompañado de tos. La tos inicialmente es seca, pero puede presentar expectoración, es decir, un poquito de flema. Esos son los datos cardinales y puede o no haber otros signos y síntomas que acompañen a estos datos. El dolor articular es un dato importante, dolor muscular es otro dato importante, cansancio, fatiga puede también haberla, dolor de faringio o dolor de garganta comúnmente como le llamamos, cansancio, fatiga ya lo había mencionado, dolor torácico. Entonces, por lo general esos son los signos y síntomas que pueden condicionar el estado clínico de una forma leve de un portador de COVID-19. Ya cuando son enfermedades graves, pues clínicamente lo determinamos con dificultad respiratoria. El paciente tiene evidente dificultad para respirar, lo comprobamos al momento de revisarlo. Hay unos ruidos anormales en los pulmones. Clínicamente, el paciente como tal puede ponerse con cambio de coloración de la piel y los tegumentos, se pone cianótico, es decir, un poquito moradito, y mal estado general, ¿no? Pero bueno, los síntomas y signos iniciales son los que les mencioné en un principio. Ok. Nos están preguntando que, por ejemplo, se pueden infectar de nuevo si se enjuagan constantemente la nariz o hacen gárgaras. Bueno, eso sí es un mito total. El hecho de hacer gárgaras o colutorios con bicarbonato, que es lo que circula en redes sociales, con limón o lavados nasales, de ninguna forma contrarresta, previene o trata una infección por SARS-CoV-2. Entonces ese es un mito total. O sea que eso ni siquiera lo hagan, porque lejos de ayudar, al contrario, se pueden lastimar. Por ejemplo, con lo del carbonato, pues quemarse la garganta, las fosas nasales, etcétera, ¿no?
Mira, son remedios de alguna forma caseros que nosotros nos damos cuenta que pueden apoyar para un cuadro respiratorio agudo, no grave. Por ejemplo, un paciente que tiene una gripa común y corriente, pues sí Ujú, está indicado hacer unos lavados nasales con solución salina, con agua con sal. ujú. Las gárgaras con bicarbonato ayudan a disminuir el dolor faríngeo, pero de eso a que cure, prevenga o trate una infección como el SARS-CoV-2 o COVID-19, pues no, nada que ver. Ok. Entonces mis 4 litros de miel virgen con mis 3 kilos de limón ya valió madre. Yo creo que sí, Pedrito. Me lleva. Bueno, Bueno, auditorio, a partir de mañana voy a empezar a vender licuados y jugos muy naturales aquí afuera de la casa. Con mucho gusto los con espero. mucha miel. O lo que puedes hacer también, te puedes hacer una mascarilla, también para las manos, suaviza mucho la piel. Y me hace falta. Ahí está. Ok, vamos a la siguiente pregunta, mi hermano. ¿Este es mito o realidad? Me suena a que es mito, pero a ver, ¿pueden los seres humanos contraer el virus del COVID-19 por contacto de un animal? Mira, esto tiene que ver con el antecedente o la, la, la causa de la forma en la que nosotros como humanos contraímos la infección, ¿no? O contagiamos, Ok. perdón. Ujú. Actualmente no hay ningún estudio que reporte que se haya confirmado que un perro o un gato sea el transmisor directo de este tipo de virus. Pero sí hay que tenerlo como antecedente o precedente, es decir, el COVID-19 pertenece a una familia que le llamamos coronavirus. Ujú. Coronavirus, perdón, están presentes o son portadores los animales como el murciélago, sí, como el gato. Ese tipo de animales son portadores de coronavirus. Cuando un animal transmite una enfermedad a un ser humano se le llama zoonosis. Entonces, como tal, esa enfermedad hasta la actualidad no se ha confirmado. Se cree, por el medio en el que se produjo los primeros casos o el brote inicial, se cree que tiene que ver Con el murciélago. con el murciélago, que hubo Ok. una mutación, el virus cambió y de alguna forma el humano se hizo portador. Y sí es cierto que este es un virus totalmente nuevo. Como tal, este virus no lo teníamos. Entonces, en la actualidad podemos estar tranquilos de que nuestro perro, nuestro gato, el perico, ese tipo de animales no nos lo van a contagiar. Ahorita el contagio es directo, de persona a persona. Ok, y que bueno, de una u otra manera, pues sigamos con los mismos hábitos de limpieza con nuestros animalitos, ¿no? O sea, no, ya nos dijiste, es totalmente un mito, sin embargo, bueno, pues sí hay que prever, y ahorita que estamos más en casa, que estamos más en contacto con ellos, bueno, pues sí, también tener como que esos cuidados de limpieza, ¿no? Sí, Claro, claro. sí, también que se bañen. Sí, no porque estén en casa, quieren Sí, ahorrar. no. Eso No, sí, de no. hecho, ahorita que dijeron del baño, por ejemplo, la campaña que hacemos con lavado de mano es algo sumamente importante. Entonces, el lavado sí recomendarlo que sean las veces necesarias. Si necesitamos eso estoy exagerando, pero si necesitamos lavarnos las manos 100 veces al día, hay que hacerlo 100 veces al día. Lo que Wow. se les pide lo que se les pide es utilizar agua, jabón común y corriente y que el lavado dure mínimo 20 segundos. Ok. Ok. Hay una técnica especial que la da la OMS, en la cual tiene unos pasos sucesivos para el lavado de mano, con la cual nosotros podemos lavar de forma confiable desde las uñas, el dorso de la mano, la región palmar, la palma de la mano, y que quede como tal totalmente limpio. Entonces, bueno, no lo podemos hacer ahorita físicamente porque no se puede No hacer los con video, estamos viendo, pero claro. Pero muy pero probablemente la cuenta del Seguro Social en TikTok ya la tenga. sí, seguramente ahí ya la técnica de lavado viene ahí, dura 20 segundos con agua y jabón. La segunda opción es utilizar alcohol gel al 70% como mínimo para que tenga su eficacia y hay que hacerlo, o sea, hay que lavarnos las manos. Si alguien de la familia, por ejemplo, ahorita que estamos en contingencia, tiene que ir al súper por cosas básicas, no sé, 1 kilo de jamón, por ejemplo, Ujú. en lo que va al súper ya agarró el carrito del súper, ya agarró El la arandana cambio. de cebolla, el dinero. Entonces, llegando a casa, lo primero que tiene que hacer es lavarse las manos.
y evitar el contacto directo con alguna mucosa, llámese mucosa como ojos, nariz, boca, porque si tomamos algo contaminado, lo llevamos a la boca, a la nariz o a los ojos, hay una alta probabilidad de que nos podamos contagiar. Ok, a raíz de ese panorama que pusiste, yo fui al mercado hace media hora, hace una hora, y llegué a casa y se me olvidó lavarme las manos. No he hecho ninguna de las actividades de agarrarme alguna mucosa. ¿Hay algún tiempo o algún periodo de supervivencia o sobrevivencia del virus en mis manos? Mira, depende de donde lo encontremos. El virus puede sobrevivir dependiendo de la superficie. Se ha confirmado que en superficies planas puede durar más tiempo. Te lo echo así rapidísimo. Ajá. Por ejemplo, en el plástico, el virus puede estar hasta 5 días. Guau. Madre. En el papel, de 4 a 5 días. Ajá. ¿Sale? En la madera, 4 días. El virus puede sobrevivir en la madera 4 días. En los guantes, por ejemplo, en los guantes que nosotros utilizamos para hacer alguna curación, que lo utilizamos a diario en el servicio de urgencias, como es mi caso, en los guantes puede estar unas 8 horas. Entonces, dependiendo de la superficie, es la vida media del virus. Se cree que el mayor tiempo que puede vivir pues, son 5 días. Entonces, por eso sí es tan importante que se haga la sanitización, la limpieza de los espacios, de lo que más utilicemos en casa. Eso lo puedo hacer de forma, pues no rudimentaria, pero sí muy, muy sencilla en casa, ¿no? Necesitamos un litro de cloro al 2%, y un litro de agua, y le añadimos 100 mililitros de cloro. Y esa solución es suficiente para poder sanitizar objetos. Entonces, esa es una forma adecuada. Oye, a ver, aquí una pregunta. En mi caso, yo soy alérgica al cloro. Haz de cuenta que yo huelo el cloro y me lastima mucho la garganta. ¿Qué puedo hacer obviamente lo he hecho, pero haz de cuenta que me queda el sabor en la garganta? Entonces, ¿hay algo más que pueda hacer en vez de cloro? Mira, es difícil que yo te diga con exactitud algo que no se ha confirmado. Yo te podría dar la opción, no sé qué, limpia o sanitiza con alcohol al 70%, con alcohol gel. Pero bueno, en ese caso lo que tenemos que hacer son medidas generales. Es decir, si yo sé que tengo un efecto secundario a la inhalación de cloro, lo que tengo que hacer es, primero, tratar de hacerlo yo. Si no hay otra opción, lo que les pedimos es hacerlo en un espacio abierto. Es decir, si lo vas a hacer, por ejemplo, en tu recámara, abre puertas, abre ventanas, utiliza cubrebocas y trata de no tener proximidad al momento de que rocías. De que lo hagas. Esa sería la forma más adecuada para que tengas menos efectos secundarios. Yo te estoy hablando de lo que está confirmado, ¿no? Se ha confirmado que esa solución con cloro es suficiente y es efectiva. Otra opción pues, también es utilizar jabón, agua con jabón, hacer espuma y lavar, ¿no? Entonces esa sería una muy buena opción. Ok, perfecto. Ahora yo también quisiera que tú me digas si esto es un mito también, porque, yo vi un documental, no documental, sino una cápsula, en donde decían que sí, efectivamente, después de lavarnos las manos, utilizáramos el gel, pero que tengamos mucho cuidado, por ejemplo, si vamos a cocinar, que seque bien, ¿por qué? Porque obviamente es muy flamable. Es flamable, sí, claro. Entonces, pues, para evitar cualquier accidente a la hora de prender la estufa o cosas así, entonces que sí, o que de preferencia nos lavemos bien las manos, cocinamos y hasta después de terminar de cocinar nos volvemos a lavar las manos y entonces sí ya utiliza el gel. ¿Es cierto todo esto? Sí, tiene mucha verdad. De hecho, mira, no está indicado que después de lavarnos las manos con agua y con jabón, inmediatamente utilicemos el alcohol gel como para reforzar. Está confirmadísimo que agua con jabón basta, 20 segundos, el lavado de manos y es suficiente. Y sí tener mucho cuidado porque es flamable. Entonces, si están por ejemplo, en una cocina y se lavan las manos o lo hacen con el alcohol gel, sí hay que tener mucho cuidado porque corre riesgo de quemarse. Entonces, claro, utilizarlo en donde no haya riesgo de que eso suceda. Y si están viendo que los servicios de urgencias están hasta el gorro por personas que no sabemos si tenemos el COVID,
No nos ayuden, por favor, estimada audiencia. Que llegue alguien quemadito. Exactamente. Exactamente. Oye, y ahorita me surge otra duda, por ejemplo, las personas o las mujeres que en este caso aquí en Puebla están embarazadas y que ya están pues a punto de al término de su embarazo, las canalizan a otro sitio totalmente aislado de las personas que tienen el coronavirus o no, o entran normal. No, mira, ya hay estrategias a nivel nacional. Entonces, Ajá. Una vez que inició la etapa 2, que es en la que se presentan brotes comunitarios, como en la que estamos en este momento, Así es. las instituciones de salud públicas y privadas están preparadas. Yo te puedo hablar directamente de IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, ha establecido módulos respiratorios. Los módulos respiratorios son un tipo de consultorio establecidos únicamente para infecciones respiratorias. Entonces, ya hay personal en la entrada de todas las unidades médico-familiares, por ejemplo, que capta al paciente que viene por un cuadro respiratorio, no lo deja que vaya a otro lado más que al consultorio o módulo respiratorio. Antes de entrar al módulo respiratorio o de consulta para este tipo de padecimientos, se le hace un triage. El triage es como clasificar tu gravedad o tu tipo de urgencia. Imagínense que es como una semaforización en la cual ponemos colores, va de verde, azul, amarillo, naranja y rojo. Obviamente el rojo es el paciente con mayor gravedad que amerita una atención inmediata. Un paciente verde o azul tiene tiempo de espera, sin que sea menos importante, pero bueno, tendrá que esperar porque su estado es de menos gravedad. Para lo que tú me dices de las embarazadas, aplica exactamente igual. En hospital ya hay una área específica para atención de pacientes con sospecha o con diagnóstico de COVID-19. Entonces, no es que llegue la embarazada y que va por atención de parto, por ejemplo, que no tiene nada que ver con el COVID-19, que está asintomática, que no tiene ninguna enfermedad, no va a pasar por el módulo, la van a pasar directamente al área de ginecobstetricia o de atención materna. Ok, perfecto. Ok. Muy bien. Yo tengo una que me ha surgido desde que lo vi. ¿Por qué Susana a distancia? Es una forma de establecer un rango de longitud para que tengas menos probabilidad de ser infectado, ¿no? Por ejemplo, si estás... ¿Cuál es esa distancia? Mínimo es 1,50 m, de ideal 2 metros, pero mínimo 1,50 m. Entonces, nosotros al toser, al estornudar, inclusive al hablar, sacamos partículas diminutas, a la simple vista pues no las vemos. Esas partículas pueden viajar cierta distancia dependiendo de las características incluso de este virus, ¿no? Creemos que es un virus pesado que después o antes de 1,50 m cae al suelo y después de ese 1,50 m ya no tendrá propagación para que podamos infectarlo o contraerlo. Exacto. Entonces, pues sí, también tiene su porqué. Y por eso se restringió también el saludar de beso, el saludar de abrazo, precisamente por lo que dices, ¿no? Para que también en el momento del beso o en el momento de decirle, hola, ¿cómo estás? Ya le aventaste todo el virus ahí. Claro. ¿Y cuál es la recomendación entonces para el que todavía, o los que todavía estamos usando el transporte público? Caray, mira, tengo entendido que la Secretaría de Transporte ya estableció ciertas medidas, inclusive para infracción para los compañeros que manejan el transporte público. Tengo entendido que debe ser al 50% de la capacidad y debe haber espacio entre uno y otro pasajero. Y también, antes de iniciar su ruta y al finalizar su ruta, tienen que sanitizar. Entonces, yo espero que se esté haciendo. Ahorita no he tenido la oportunidad de viajar por transporte público, pero son las medidas que están implementando. Inclusive, por ahí estuve escuchando en algún noticiero que pues, de alguna forma había quejas porque empezaban a infraccionarlos. Yo sé que mucha gente puede pensar que esto es algo exagerado, pero si tomamos en cuenta lo que ya hemos hablado de la supervivencia o la vida media del virus, las superficies en las que pudiera estar y la forma en la que la pudiéramos contagiarnos, entonces pues para nada que es descabellado. Sí, las medidas son un poquito fuertes porque de alguna forma van a pegar directamente a la economía
Claro. son necesarias, si no se harían, créanme. Sí, es que desgraciadamente no, como no tenemos esta información, como todo esto nos agarró de sorpresa, en mi caso, bueno, no se había vivido una situación así, literal, de que te quedas en tu casa. Entonces, la verdad es que sí, soy honesta, desde un principio yo dije, ay, esto es una cortina de humo, o sea, pero en realidad no, o sea, sí está pasando, sí existe el virus, entonces sí tenemos que hacer esa conciencia de quedarnos en casa, ayudar a los más, pues a los grandes, a los viejitos, y resguardar todo lo más que se pueda, ¿no? Sí, sí es correcto. Y la otra vez que platicamos, mi hermano, me comentabas que obviamente la población vulnerable son los mayores de ¿cuántos años? Mira, hay grupos de riesgo, que así los llamamos. Ok. Los grupos de riesgo son personas mayores de 65 años, sin importar el sexo, femenino o masculino, mayores de 65 años, cualquier persona sin importar la edad que tenga un estado de inmunosupresión, es decir, que por alguna enfermedad tenga su sistema inmune deprimido. A eso tiene que ver con pacientes que tengan obesidad, pacientes que sean diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes con cáncer que están siendo sometidos a radioterapia, quimioterapia, pacientes con VIH positivo, pacientes con enfermedades crónicas respiratorias como el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pacientes con asma. Entonces, ese grupo de riesgo como tal, pues tienen mayor probabilidad de que una infección por COVID-19 se complique, además de las mujeres embarazadas. Claro. Oye, y por ejemplo, esta etapa 2, que ahorita, bueno, yo trabajo en un colegio, ya nos extendieron la cuarentena hasta el 30 de abril. ¿En realidad crees que el 30 de abril ya se puede regresar a nuestra vida normal o aún no? Híjole, tristemente, sin afán de asustar a la gente, yo creo que va a durar un poco más. Se han hecho estudios epidemiológicos y las fases están bien delimitadas, son 3 fases. La primera fase, que fue la inicial, cuando empezó el primer caso positivo en México, que fue el 28 de febrero, se empezó la fase 1. La fase 1 tiene que ver con algo que se llama casos importados, es decir, todos los casos que empezaron a presentarse en México llegaron del extranjero, Italia, España principalmente. Entonces, esa fase 1 que empezó con casos importados, duró pues, casi un mes aproximadamente. Iniciamos la fase 2, que son los brotes comunitarios o dispersión comunitaria, en la cual estamos, que desgraciadamente conforme vayan aumentando los días, los casos irán aumentando, la sospecha irá aumentando y desgraciadamente las defunciones también. Entonces se prevé que la fase 2 estará como por ahí del 16, 18 de abril para que empecemos a una fase 3, que desgraciadamente pues ya es epidemia en nuestra zona, con mayor casos, con mayores defunciones, contagio entre todos, por así decirlo. Entonces, sí considero que me imagino. Va a dilatar un poquito más. Sí, mínimo un mes más. Estamos hablando, yo te doy un ejemplo, en China, que fue donde empezaron los casos, que fue por ahí el 31 de diciembre del 2019 que se empezaron a ver los primeros casos, tiene como 10 días aproximadamente que terminó su aislamiento. Entonces, todo enero, todo febrero, todo marzo, fueron 3 meses. Así es, 3 meses y cachito. Entonces, nosotros empezamos bien marzo, abril y yo creo que hasta mayo. Pero bueno, hay que ver cómo se alarga la curva del comportamiento de los casos, ¿no? ¿Qué es esa curva de comportamiento? La he escuchado yo muchas veces y no termino de entenderla. Perdón que te interrumpa la inspiración. Sí, no te preocupes. Imagínate que tenemos 2 líneas, horizontal y vertical, ¿no? Es para graficarlo, por así decirlo. En la horizontal tenemos las fechas, ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de abril, ¿no? En la vertical
ponemos el número de casos, Ujú. ¿sale? Entonces, Ok. nosotros queremos que la curva se aplane. ¿Qué te quiero decir con esto? No es lo mismo tener 1000 contagiados, es un ejemplo, mil Sí. pacientes Ujú. enfermos en un lapso de 5 días, a tener 1000 enfermos en un lapso de 45 días. Es totalmente diferente a efectos de su atención. ¿Qué te estoy dando a entender? Que puede colapsar nuestro sistema de salud. Ok, la curva, mientras más la tengamos en el eje X, que es entre más días, siguen aumentando los infectados, pero en menor cantidad, esto pega completamente en la gente que va a estar acudiendo a las unidades de familiares, a urgencias, y no va a haber este amotinamiento de que va a haber 1000 gentes en 5 días y mejor que haya 100 gentes en 5 días. Claro, sí, es otra forma de decirlo. Desgraciadamente nuestro sistema de salud, que yo lo amo con todo el corazón, pero pues tenemos Así deficiencias. es. Entonces no estamos preparados para tener ese número de casos en tan corto tiempo. Oye, y por ejemplo, Los casos van a existir, pero sí esperamos que sea lo más alejado que se pueda en el mayor tiempo de días. Por eso te digo que la contingencia pues va a seguir. Esperemos que más tiempo, por lo que te para estoy que diciendo. O sea, Sí, claro. Sí, porque no es lo mismo que tengamos, por ejemplo, 50 pacientes que ameriten respiradores, por ejemplo, para su atención de neumonía grave por SARS-CoV-2, a tener 5. claro. Entonces, no contamos con todos esos insumos. Las camas, yo te hablo de acá del estado de Puebla, el hecho de lo que pasó con San Alejandro por el terremoto, es una catástrofe, en verdad, todos la sufrimos. Y desgraciadamente, pues no hay forma de suplirlo en este momento. Ha pasado algún tiempo y no se ha podido suplir. Entonces, sí es muy difícil. El hecho de que nosotros digamos, quédate en tu casa, es para que se aplane la curva y no tengamos tantos contagios. Exactamente, y justamente era lo que te iba a preguntar, porque Okay. ahorita no contamos con San Alejandro, que es un hospital enorme, ¿no? Que podía haber dado ese servicio también o esa atención. Y por ejemplo, ya ves que en la Ciudad de México hicieron un hospital inflable, pues así como en un área, no sé exactamente la zona, no recuerdo, pero se hace cuenta que así como que en un estacionamiento muy grande, toda la infraestructura le hicieron totalmente como inflable, bla, bla, bla. Se me figura como la película esta de E.T. cuando llegan los investigadores y así. Y Ajá, que arman sus casas de campaña de exactamente, grandotas. ¿no? Entonces, bueno, ahí están dando también todo ese servicio, haciendo las pruebas, etcétera. Eso aquí en Puebla ni al caso, ¿verdad? Y aquí en Puebla no se están haciendo ese tipo de hospitales. Lo que se hace es lo que se llama reconversión hospitalaria. ¿Qué significa reconversión hospitalaria? Adecuar un hospital o una zona del hospital solamente y estrictamente para casos para la pandemia. Okay. Entonces, lo que se hace ahorita es tratar de, por ejemplo, en los hospitales como el General Zona 20, La Margarita, lo que se trata de hacer es, me llega un paciente, no sé, pues operado de apéndice, se le opera hoy, mañana en la mañana, si ya está en condiciones, no se complicó, tiene buen pronóstico, vámonos a casa. Okay. La cosa es dejar camas vacías para que tengamos mínimo un 40% de camas para lo que viene. Entonces, son hospitales que le llamamos de reconversión, que se están haciendo para que puedan atender este tipo de casos. Acá en Puebla, pues dependerá mucho de las autoridades y de cómo se presente Exacto. La curva, ¿no? Entonces, no es descabellado que tocamos madera, que se presenten muchísimos casos y que no haya otra, porque no tenemos dónde meterlos. No, pues esperemos que eso no suceda. Y bueno, me imagino también que todos los pacientes que ya estaban internados, que tienen, no sé, alguna enfermedad por la cual tengan que estar ahí, los que están en terapia intensiva, que obviamente no están contaminados de este virus, sí están bien resguardados, sí están bien atendidos. Sí. Te digo que la Estrategia Nacional ha implementado ese tipo de situaciones, las ha pensado. Hay una zona estricta para pacientes con infección respiratoria aguda por SARS-CoV-2 y tentativamente lo que se pueda seguir trabajando como normalmente se trabaja, se debe seguir haciendo.
sí es un llamado para la sociedad en general, pues que hagamos buen uso de los servicios de salud, buen uso Exacto, de los servicios de exacto. salud. Eso, yo trabajo en un servicio de admisión médica continua o de urgencias, en el cual todos los días llegan pacientes que como tal su padecimiento no es una urgencia, aunque Claro. sí es entendible que lo que me pasa en este momento para mí podría ser una urgencia sin serlo, ¿no? Un ejemplo, una uña enterrada que no tiene el paciente fiebre ni nada, que lleva, no sé, 10 días, y quiere un servicio de urgencias, y va en ese momento para el servicio de urgencias, pues no amerita como tal El el servicio. servicio, ¿no? O Ujú. sea, hay que hacer buen uso del servicio para no Entorpecer. llenar el servicio, Ujú. claro. Y en medida de lo posible también le estamos pidiendo que pues, si no tiene que ir a la clínica o a la unidad o al hospital, pues mejor no vaya, es bien Sí, claro, o prudente. sea, si a lo mejor es un dolor de cabeza y bueno, me puedo tomar un Febrax, valga el nombre de la marca, pero pues eso ayuda a que no propaguemos el virus, no nos infectemos, no lo traigamos a casa, porque infectándonos uno en la casa y lo llegamos y lo esparcimos, ya son 5 más, y ellos van y lo esparcen en otro lugar, y ahí es donde empieza toda esta cuestión del contagio masivo que no queremos al que se llegue, ¿no? Claro, y mucho también tiene que ver con los acompañantes, ¿no? Porque una cosa es que llegue el paciente por su padecimiento ya sintiéndose mal y que sea acompañado por la A tía, la veces, abuela, la prima y exacto. los hijos. Entonces, Claro. eso también, créanme que una de las fuentes principales de contagio pues terminan siendo los servicios de urgencias, las unidades médicos familiares, los hospitales. Pero bueno, también tratar de hacer conciencia que si no tienen que ir a la clínica, que si no es necesaria su presencia, pues de preferencia que no vayan, que se respete la contingencia en ese sentido. Perfecto. Sí, claro, sí, claro. Y mi hermano, se están realizando pruebas a todos los que son, ese es ya más chisme personal, se están realizando pruebas a todas las personas que llegan y creen que tienen, o hay un filtro para poder destinar ese recurso que son las pruebas a la gente que realmente lo amerite. Sí, mi Pedro, mira, hay definiciones operacionales. Nosotros nos dejamos mucho con la definición operacional. Te la Ok. doy así rápido, yo creo que te la había comentado en algún momento. Entonces, una definición operacional es, es la siguiente, te dice, paciente de cualquier edad que en los últimos 7 días haya presentado 2 de los 3 siguientes. ¿Cuáles son los 3? Lo que les comenté hace rato. Cefalea, que es el dolor de cabeza, fiebre, temperatura igual o mayor a 38 y tos. Entonces, un caso sospechoso es paciente de cualquier edad que en los últimos 7 días haya presentado 2 de los 3 que acabo de mencionar, Ok. más uno de los siguientes. ¿Cuáles son los siguientes? Dolor faríngeo, dolor articular, dolor muscular, dolor torácico, datos de conjuntivitis. Entonces, si una persona tiene o cumple con esos criterios que yo estoy comentando, ya es un caso sospechoso. Ahora bien, Ok. nosotros no podemos, desgraciadamente los insumos no son suficientes y a todos los sospechosos no les podemos realizar la prueba, Ajá. ¿no? Entonces, la indicación ahorita epidemiológica es que del 100% de casos sospechosos que tienen enfermedad leve. ¿Qué es una enfermedad leve? Pues es una enfermedad que no tiene datos de neumonía, que el paciente no tiene dificultad respiratoria, que el paciente nada más, por ejemplo, tiene dolor de cabeza, fiebre y dolor de garganta. Entonces, de ese 100% de casos leves, solamente al 10% se le debe realizar una prueba para estudio epidemiológico e ir vigilando cómo se comporta la enfermedad. Ese solamente se les tomará pruebas. ¿A quienes sí al 100% se le deben de tomar pruebas? Al paciente con enfermedad grave. ¿Sale? Entonces, un caso sospechoso que tiene enfermedad grave, a fuerza hay que realizar la prueba y hay que mandarlo al hospital de forma inmediata. ¿Y cuál es la enfermedad grave? Son los signos y síntomas que ya te Sí. comenté, los que te comenté por la definición operacional, pero que además nosotros a la exploración física vemos que tiene datos de neumonía. Una neumonía tiene unos ruidos respiratorios en los pulmones que
son anormales. No quiero caer en tecnicismos, pero son ruidos que no son normales, que clínicamente al momento de que lo revisamos, lo vemos, tiene datos de dificultad respiratoria, respira más rápido de lo normal, tiene cambio de coloración en la piel y los tegumentos, y normalmente les ponemos un aparatito en el dedo que se llama oxímetro de pulso. El oxímetro de pulso nos da la saturación de oxígeno y nos dice cómo respira el paciente. Lo esperado es que un paciente respire al 90% de saturación de oxígeno con el oxímetro. Si tiene menos, si tiene dificultad respiratoria y clínicamente tiene datos de neumonía, es un caso grave que hay que mandar al hospital y que hay que realizarle la prueba. Entonces, a esos el 100% se le debe realizar. ¿A qué otro paciente se le tiene que realizar prueba? Puede ser cualquier paciente que tenga enfermedad, que sea un caso sospechoso, que tenga enfermedad leve, pero que tenga un factor de riesgo directo. Y los factores de riesgo son los que les mencioné hace rato. Exacto, si me llega un paciente sospechoso que tiene 65 años, o que es diabético, o que es hipertenso, o que tiene obesidad, o que tiene VIH, o que está con cáncer, entonces a ese paciente, al 100%, también hay que hacerle prueba para detección de COVID, que es la PCR, toda la reacción de cadena de polimerasa. Entonces, a esos hay que realizar. Y quiero pensar que sí se le puede admitir hacer todo este tipo de cosas, siempre y cuando cuentes con, o sea, el seguro, estés asegurado. Si no estás asegurado, te tienes que ir, bueno, por ejemplo, no sé, al ISSSTE, si es que tienes ISSSTE, y si no, ninguno de esos dos, pues a un particular. No, en la actualidad con el INSABI se puede tener acceso a la atención médica, aunque no se esté asegurado. Entonces, hay unidades médicas de salubridad principalmente, en las cuales se puede recibir atención médica si es que no tenemos un seguro médico, como el IMSS, si no tenemos ISSSTE, si no tenemos ISSSTEP. Entonces, salubridad es quien se encarga de hacerlo. Entonces, sí se puede tener acceso también a ello. Mira, qué bueno. Oh, qué bien, que ese no sabía. Oye, mi hermano, y esa ficha de los síntomas, dos de estos, uno del otro, el cuadro de enfermedad leve, el cuadro de enfermedad grave, eso estaría muy bien que pudiéramos hacer una infografía o una lámina y poderla compartir. ¿No la tendrás tú? Sí hay, le llamamos rutas críticas, y sí vienen las imágenes con la definición operacional y casos de sospecha con factores de riesgo. Si quieres, mañana durante el transcurso de la mañana te la hago llegar, pero sí la hay, sí se puede compartir. Porque creo que está bastante claro eso, ¿no? O sea, si presentas dos de estos y uno de estos, puede ser sospechoso que tu caso. Si a eso le sumamos el otro factor, que es a lo mejor la neumonía o la dificultad de respiratoria, pues ya es otro foco, ¿no? Que tienes que aprender y tener mayor atención a todos estos síntomas. Entonces estaría bastante interesante poder hacer alguna ilustración y poderla compartir también con nuestro público. Sí, te la hago llegar. Sí la hay. A nosotros institucionalmente, aparte de, bueno, como médicos tenemos que estar leyendo, pero nuestros jefes se dieron a la tarea de dar capacitaciones en el primer nivel de atención, porque de alguna forma somos los pacientes de primer contacto, los médicos de primer contacto. Entonces, se nos hizo una capacitación y dentro de esa capacitación, una de las diapositivas, pues venía este tipo de imágenes que tú... Sí, justamente era lo que te iba a preguntar. Perfecto. O sea, pues también ustedes así, y este virus, ¿de dónde viene? ¿Cómo? Y qué bueno que ya están informados, qué bueno que los capacitaron, porque no sabes a lo que te enfrentas, ¿no? Sí, okay. Claro. Y mi hermano, yo y creo que Mor comparte conmigo y mucha gente que estamos enterándonos de todo esto, quiero extenderte un agradecimiento, quiero extenderte una felicitación por la labor que estás haciendo. Nos hemos enterado por redes sociales y hay hasta temas de estos que son trending, de agradecimiento al médico por la labor que están haciendo,
por jugarse el pellejo muy literal, porque están siendo el primer contacto, como bien lo dijiste, con el paciente, con la persona enferma, con la persona que tiene el virus. Y yo siempre te he admirado, siempre te voy a admirar, y hoy te estoy eternamente agradecido por la labor que estás haciendo, por todo este pinche pueblo bueno que estamos pues sufriéndola junto con ustedes. Gracias, mi Pedrito, gracias. Es grato escuchar ese tipo de palabras porque, pues híjole, en redes sociales de alguna forma nos enteramos de muchas cosas. Algunas son fake news, también hay que decirlo. Sí, pero hay muchas cosas también desagradables en contra de los servidores de la salud. Nosotros, créanme que adoptamos las medidas necesarias porque no es mentira decirlo, ¿no? O sea, no es mentira que digamos que nosotros no tenemos miedo. Claro que tenemos miedo, pero bueno, es nuestra vocación, escogimos esta carrera y lo vamos a hacer con todo el gusto, pero sí necesitamos la protección necesaria. En mi caso, por ejemplo, yo voy a trabajar, termino mi trabajo, me quito la bata porque yo porto una bata estéril, porto botas, porto gorro, porto mi cubrebocas N95. El N95 debe ser exclusivamente para el servidor de la salud. Nosotros lo debemos utilizar porque somos los de mayor riesgo. Entonces, termina mi jornada laboral, me quito todo eso, va a la bolsa de residuos de RPBI, que se llama, residuos peligrosos, biológicos infecciosos, y me voy a casa. Y lo primero que llego a casa al hacer es bajarme, y a 5 pasos de la entrada de la casa está el baño, ya con mi ropa puesta para darme un buen baño. Entonces, créame que de alguna forma nosotros también tenemos temor. Yo tengo a mis papás tienen factores de riesgo, los dos tienen más de 60 años, mi bebé también tiene 2 años, mi esposa, entonces nosotros también tenemos temor. Nosotros llegamos, hacemos nuestra higiene como se debe de ser, y vivimos con esa tentativa de que no nos contagiemos. Entonces, pues un llamado a lo mejor yo te agradezco mucho tus palabras, pero bueno, si no vamos a sumar, exactamente, esas agresiones a los compañeros enfermeros, a las compañeras enfermeras que han recibido en el transporte público, que menosprecian su actividad diaria y su labor, pues sí, tratarla de hacer a un lado y pensar que en algún momento, desgraciadamente, hay una alta probabilidad de que nos vamos a tener que atender a ustedes, al que nos ofendió. Y créanme que en ese momento, cuando llega un paciente, nosotros hacemos de lado todo lo demás para atenderlo. Entonces, créanme que el personal de salud hace su labor, toma las medidas necesarias. El hecho de que porte unos zapatos blancos o un pantalón blanco no significa que sea portador de la enfermedad. Todos tomamos nuestras medidas correspondientes para no ser transmisores, de así es, y sí, valorar de verdad a todos los que están en los hospitales, los doctores, las enfermeras, los camilleros, los que llegan en la ambulancia, vienen, los paramédicos, porque de verdad, como dices, o sea, uno desde casa dice, ay, pues sí, aquí estoy, no tengo así como que esa cercanía con alguien con este virus, ¿no? Pero ustedes están latente, y fue algo también un impacto para ustedes, tanto emocional como pues físicamente, en decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo le hago? Y si realmente esto funcionará o no. Entonces, están bajo presión. Sí, es un llamado créeme que el sistema de salud no nada más somos los médicos. Desde la entrada está el vigilante, que hay que decirlo, los vigilantes que trabajan para nosotros o que están con nosotros son personas de mayor edad. Sí, es verdad. De alguna forma también están trabajando ahí. Después del vigilante, por ahí te puedes encontrar una trabajadora social que también está haciendo su labor, orientando a los pacientes. Luego llegas antes del consultorio y está la señorita asistente médico. Vas al consultorio y está el médico adscrito, pero al lado del médico adscrito está un residente, al lado del residente está un médico interno o un médico del pasante del servicio social, y atrás de todos esos está la señorita enfermera, y luego después de todo eso
está el personal de servicios básicos, que también su Claro. labor es fundamental. Si nosotros tomamos una prueba para confirmar el padecimiento, inmediatamente ellos entran al consultorio a sanitizar. Ellos hacen un trabajo rudo en ese sentido, tienen que limpiar todo por todas partes y se hace cuantas veces sea necesario después de que se toma una muestra. Entonces, pues Wow. la gente, muchas cosas No no nos conocer. damos cuenta que Ujú. se hacen, no conocemos y digo, no es porque no queramos, pero bueno, no estamos familiarizados con la actividad del personal de salud, que créanme que Pues es qué mucho. bueno que acabas de describir todo esto para que todos los que estamos escuchando, bueno, los que están escuchando esto, de verdad hagamos conciencia, valoremos a todas estas personas y como decías, no ir si no lo necesito. O sea, me quedo en casa para poder ayudar y no entorpecer y no restar haciendo cosas que no debemos, ¿no? Claro, Exactamente, sí. y yo creo que va de la mano todo lo que hemos estado haciendo ahorita, Mor, porque lo que hemos estado diciendo y tratando de transmitir es hacer un cambio de idea, un cambio de pensamiento. Y ahorita con todo lo que nos dijiste, hermano, realmente hacer conciencia de que si antes teníamos la idea o el paradigma de, ay, es que está mal encarada la señorita que nos atiende, ay, es que lo hacen como si de veras nos regalaran su tiempo, ay, es que no, hoy tenemos que hacer conciencia de todo lo que hay detrás de lo que no estamos viendo para que el personal de salud nos dé el mejor servicio posible. Porque no podemos seguir pensando en que porque trabaja en gobierno y tiene prestaciones, que es uno de las grandes mentalidades, ideas que se tienen en base al personal que trabaja para el seguro social, que porque las prestaciones son muy buenas, por eso está ahí, que porque son jornadas de mediodía, son 6 horas, no. Ahorita es cuando se está viendo y cuando tenemos que estar conscientes de lo que están haciendo para nosotros. El día de mañana, tú que nos escuchas, tú que nos estás viendo en YouTube, puedes llegar a necesitar el servicio y si no entiendes lo que hay detrás, poco va a servirte todo lo que veas que se está haciendo por ti, porque no lo estás entendiendo. Y hoy Dani nos está dando una cátedra de todo lo que está haciendo este personal por nosotros. Así es. Así Gracias, que Arturito, gracias. Pues sí hay muchas cosas de trasfondo, y como pasa en el área de la salud, como pasa en cualquier otra empresa, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahorita llegamos y nos tomamos un sándwich y no sabemos todo lo que hay atrás de eso que se hizo, ¿no? Entonces, es lo mismo y se aplica para el personal de salud. Entonces, gracias por las menciones, gracias por tomar en cuenta a mi persona y bueno, en lo que siempre se pueda apoyar, hay que hacerlo. Nada más comentar algo que cuando me refiero a que si no es necesario que vayan a una unidad médico de medicina, pues no lo hagan, en el sentido de que, bueno, si hay algo que amerita un servicio de urgencias, claro. pues tienen que ir, ¿no? sí, claro, se me enterró este fierrito en la pierna, pues como que tampoco va a ser padre dormir con él. Que no sea malentendido el sentido de que si no tienes que ir, no vayas. Sí, no. Entendido de que nosotros tenemos una contingencia y que estamos en una pandemia. Este tipo de situación no la habíamos tenido nunca, al menos no en nuestras generaciones. Entonces no estamos familiarizados. Cuando decimos contingencia, híjole, involucra muchísimas cosas. Involucra respetar al vecino, respetar a tu familia, respetarte a ti, para estar en casa y no ser portador o aumentar la propagación de este virus. Totalmente, mi hermano. Te vuelvo a reiterar un agradecimiento para ti, para toda la gente del gremio, mi admiración, mis respetos y mi solidaridad para poder seguir echándole ganas para tratar de llevar esta curva lo más plana posible y que todo esto que esté pasando sea lo más llevadero y que acabe cuando tenga que acabar, pero en las mejores condiciones. Sí, eso es lo que esperamos y créanme que también el estado de ánimo tiene mucho que ver, ¿no? Hay que verlo con ojos positivos, hay que cuidarnos lo que nos tengamos que cuidar. Claro. Sí, es un llamado a la sociedad que yo entiendo mucho el lado económico, entonces si tienen que salir a trabajar que no hay de otra, o sea, que lo hagan pero con las medidas pertinentes. O sea,
son medidas generales que son muy básicas y que de alguna forma son sencillas, tratar de acatarlas al máximo. Si no tenemos a qué salir, pues no salgamos, o sea, no es necesario, créanme que no es necesario ahorita algún tipo de esparcimiento para salir a correr, para salir a trotar, para ir al parque, no es imprescindible en este momento. Entonces, sí, claro. aguantémonos estos 2 meses que siguen, echémosle ganas, vamos con todo y que no nos toque. Eso es lo que esperamos. Que Daniel, no pues muchísimas gracias por todo tu tiempo, por todo esto que hemos platicado, de verdad. A mí me aclaraste muchas dudas y sí invito a todos los que nos escuchan a que sigamos el protocolo, que no nos pongamos renuentes de que, ay, no, a mí no me va a dar. Y como dice el doctor, bueno, si tienes que salir, bueno, sal, pero de verdad vamos a exagerar en nuestro cuidado. Y son 2 meses, o sea, 2 meses se van rapidísimo y podemos cambiar muchas cosas. Muchas gracias. Así es, mi hermano, pues te agradezco mucho el que hayas estado con nosotros, te agradezco enormemente tu tiempo, tu esfuerzo y tu dedicación, siempre te voy a estar aplaudiendo. Y por favor, nada más coméntanos en dónde podríamos buscar información verídica, confiable, y nada de fake news. De cómo desgraciadamente está evolucionando el coronavirus, hay un comunicado técnico diario, hay una rueda de prensa que sale todos los días a las 7:30 de la noche, en cualquier plataforma la pueden ver, en YouTube, en Facebook, lo ponen, ahí nos podemos dar cuenta cómo va la curva, esa es una forma. La otra es ingresar a las páginas oficiales, las páginas oficiales del Gobierno de México, IMSS también lo tiene, Salubridad también lo tiene, y yo digo que con esas redes sociales, con esas páginas es más que suficiente. Entonces, ahí podemos informarnos. Ok, perfecto, mi hermano. Te mando de nueva cuenta un abrazo. Gracias por haber estado con nosotros. Y por favor, a quienes nos están escuchando en Spotify, regálenos un comentario, qué es lo que quisieran saber, si es que Dani se presta para una segunda sesión. Déjenos su favorito. Si nos están viendo en YouTube, por favor, nos ayudaría mucho que nos compartieran, que nos escribieran un comentario y que les dieran like y activaran la campanita. Ya saben, las recomendaciones de todo youtuber. Pues muchísimas gracias, Dani. Bonita noche, Jos. Bonita noche. Y esto fue Tomando un Café con Mor y Jos. Gracias. Bye bye.